Abrimos una nueva edición de su programa como local acá en la región de Valparaíso. Somos Quinta Visión Televisión. Gracias por la sintonía, por comentar. Bueno, primero por vernos, segundo por comentar, porque sabemos que así lo hacen, y por sintonizarnos. Así es que, dicho eso, que es lo primero, quiero plantearles de qué vamos a conversar y presento inmediatamente a nuestros invitados de hoy. Vamos a hablar de los riesgos de incendios estructurales, pero claro, usted dirá, si a propósito de lo que pasó recientemente en el Cerro Monjas y en otros siniestros, sí, y en otros más, porque Valparaíso parece que da cuenta de una cantidad muy importante de hechos de esta naturaleza. Ahora nos vamos a preguntar, ¿y por qué suceden? ¿Qué es lo que está ocurriendo? ¿Hay fiscalización o no? ¿Se cumple la norma? Y para tal efecto, hoy están con nosotros el concejal Daniel Morales, a quien saludo como siempre. Es un gusto, Daniel. Hola. Hola Carlitos, ¿cómo estás? Hola a todos los televidentes de Quinta Edición. Bien, muy preocupados cuando se veían las imágenes, ¿no es verdad? Porque además hoy la información llega instantáneamente. Entonces, cuando están ocurriendo los fenómenos, uno tiene la posibilidad no solo de comunicarle a las y los televidentes, sino que muchos medios de comunicación formales, no digo informales, sino que a través de las redes digitales pueden dar cuenta de lo que está ocurriendo. Quiero saludar a Manglio Sosa, vicepresidente del Colegio de Instaladores Electricistas de Valparaíso. Manglio, gracias por acompañarnos hoy. Muchas gracias por la invitación. Aquí estamos para responder y sugerir y aclarar algunas dudas. Sí, y además para aportar, porque ustedes son bastante críticos sobre el cumplimiento de la ley respectiva, pero algo muy importante, y aquí voy a ir de inmediato con Daniel, a propósito de este cuestionamiento que coloca o instala el colegio de, bueno, a propósito, valga la redundancia, de instaladores electricistas de Valparaíso, sobre la fiscalización. Sabemos de una ciudad que, por desgracia, no solo envejece para hacerse más histórica, sino que también en términos de su infraestructura. Y inmuebles como el que se vio afectado recientemente, está plagada la ciudad. Ahora, ¿quién fiscaliza para estos efectos? ¿El municipio tiene autoridad para aquello? Mira, Carlito, hay un tema que es súper delicado ahí, que esta es una ciudad, por un lado, antigua, que es un gran sector de la ciudad, son casi 1.200 hectáreas de lo que es el Valparaíso histórico, todo el anfiteatro entre Playa Ancha y Esperanza, digamos, más o menos a la altura Cota 100, Avenida Alemania, y extendiendo a Playa Ancha hasta Pacífico, y en Esperanza hasta un poquito más arriba de la plaza. Son 1.200 hectáreas de construcciones que prácticamente la ciudad estaba lista, armadita, hasta 1940. Y son esas construcciones las que en 80 años prácticamente no han tenido mantención alguna. Hemos experimentado fuertes procesos de despoblamiento en Valparaíso porque Viña se puso más atractivo, porque Hong Kong se puso más atractivo, porque hay soluciones de vivienda tanto en Quilpué, en Villa Alemana o en el mismo Placilla de Peñuelas, Curauma, en fin. Por lo tanto, la gente se fue yendo de la ciudad y estos inmuebles quedaron cada vez más propensos a que estas situaciones de catástrofe le afectaran. Hay un gran número de inmuebles en los cuales están en arriendo, precario prácticamente, donde los propietarios no le han hecho mantenciones por décadas. Y ahí hay un tema que el municipio tiene una responsabilidad enorme, que es justamente, porque la ordenanza de urbanismo y construcción lo exige así, es velar por la correcta mantención de las viviendas, o sea, una tenencia responsable de las propiedades. Hay muchos propietarios que arriendan inmuebles y que reciben los arriendos bajos, pero a veces son muchas propiedades de las cuales son dueños, y que no le han hecho ninguna Daniel, mantención. perdón, e incluso arrendatarios viviendo en condiciones, y cuando hablamos de migrantes, ¿no es cierto?, en condiciones de hacinamiento, literalmente. Por supuesto, es un fenómeno actual que se ha dado en muchos inmuebles del plan de la ciudad, sectores en torno a Victoria, a Chacabuco, Yungay, en los cuales apareció este nuevo fenómeno y justamente se empezaron a subarrendar ya departamentos donde por habitación vivían una o dos familias, cada uno con su hervidor, cada uno con su refrigerador, microondas, en fin, y va generando una saturación de los sistemas eléctricos, y a eso, sumarle que estamos en una ciudad sísmica, con una fuerte plaga de termitas también en construcciones que están construidas en entrevados de madera,
los cuales ya no están pudiendo soportar el paso del tiempo finalmente. Y la pregunta concreta claramente que el municipio tiene esas facultades. Pero, Existe, ¿ah? pero, Pero bueno, bueno, yo he sido muy crítico de esto. Afortunadamente el Departamento de Inspectoría Urbana tiene un nuevo encargado, el cual mi impresión es que está empezando a hacer muy bien el trabajo, Eduardo Andrade se llama, y que lo veo que está fiscalizando, están llegando partes, cosas en estos ámbitos, pero es muy poco. Para una ciudad como esta no solamente se requiere fiscalizar, sino también un plan de comunicaciones que informe, y eso es un tema que podríamos conversar con Manglio, sobre la actualización del sistema eléctrico, que hoy en día nadie tiene idea de esta nueva ley. Y para terminar, miren, el estudio que yo hice de mi tesis de magíster, en una zona que estudié, digamos, que era muy representativa de este espacio que te comenté, de esta área, un 56% de las propiedades no tenían ningún tipo de registro municipal, ya sea por antigüedad, por pobreza o por informalidad. Y sumado a eso, un 12, casi 13% más, el único registro que había en el interior de la municipalidad era una orden de demolición, total o parcial. Eso quiere decir que cerca de un 68% de los inmuebles de este Valparaíso histórico que conforman el anfiteatro, que tengo acá arriba, acá atrás, a mi espalda, sí. no cuenta con ningún ingreso municipal. Por lo tanto, no hay un inventario urbano, no sabemos con qué contamos ni el estado de conservación de ellos. Súper peligroso. Bueno, algo más que agregar a la explicación que nos ha dado Daniel Manglio. Bueno, primero que nada me presento, mi nombre es Manglio Sosa Galvez, soy vicepresidente del Colegio de Instaladores Electricistas de Valparaíso, colegio de acciones gremiales que están alrededor de 50, 60 años de antigüedad en diversas regiones del país. En Valparaíso uno de los más antiguos. Ha tenido algunas pausas de funcionamiento por las cosas que suceden normalmente en el país. Y ahora estamos muy ávidos de poder operar, aportar y estar con la población, puesto que, como se dice aquí, la pregunta que usted señala, ¿quién fiscaliza? Sí. Aquí hay una entidad por ley que es del Estado, que es la Superintendencia de Electricidad y Combustible. Ellos son los encargados de fiscalizar todas las instalaciones que se construyen en el país. Y nosotros, como instaladores eléctricos autorizados, somos los encargados de ejecutar esa obra en buena forma, bajo los reglamentos técnicos y en buena, digamos, actualización, digamos. En este año, 2021, yo quería recalcar eso, lo recalqué en la reunión anterior, se promulgó la ley decreto número 8, que cambia totalmente la ley antigua que teníamos del año 2003 en lo que significa reglamento de seguridad de la instalación y consumo de energía eléctrica. Y ese reglamento se promulgó el 12 de julio, después de estar en el diario oficial en enero. ¿Qué dice en resumen para poder entenderlo también, Manglio? ¿Qué dice en resumen, en síntesis? En resumen, en la ley que nosotros, todos los instaladores electricistas, los que ejecutan instalaciones eléctricas, tienen que abocarse y ejecutar las instalaciones de acuerdo a un reglamento, que lo emana la Superintendencia de Electricidad y Combustible y también por intermedio del Ministerio de Energía. Perdón, Manglio, usted sabe que en este país muchos somos, y voy a decirlo a título personal, muchos somos maestros chasquillas, en definitiva, en nuestras propias casas, porque terminamos haciendo lo que no sabemos a riesgo de poder generar alguna situación como no tal vez como esta, la que hemos observado en los últimos días, pero que, ya lo he dicho, es común y corriente en la ciudad de Valparaíso. Ahora, ¿quién me obliga precisamente a que yo tenga que contratar a un especialista en la materia? Le dicto, mire, acá tengo abierto la ley, decreto número 8 de la Biblioteca Nacional, dice en el artículo 5.4, deje ubicar. En el 5 dice que el responsable titular es el propietario del inmueble, de la construcción, no de la construcción física, digamos, él fiscaliza que la construcción eléctrica esté bien hecha. Y también es responsable de su mantención. ¿Ya? Eso dice ahora en la actualidad la nueva ley. En la ley anterior también está indicado, pero ¿quién sabe eso si la comunicación, como dice el concejal, no ha sido abierta para todos? Nadie tiene idea de esto.
El pliego técnico, los 19 pliegos técnicos que le nombré, que se aprobaron en julio, es un libro similar a este. Yo tuve que bajarlo de la página de la superintendencia para imprimirlo. Antiguamente se vendía, ¿se acuerdan? El librito azul que decía instalaciones eléctricas y era la normativa. Toda la razón. Eso lo reemplaza ahora este, que son 19 pliegos técnicos, alrededor de 400 páginas. Entre esas páginas, como le decía, salen muchos cambios que se tienen que hacer en la instalación eléctrica. Tanto en la calefacción, en los conductores libres de halógeno, puesto que muchas mueren por la toxicidad del humo. Se cambiaron los conductores con baja emisión de humo y es por ley obligación cambiar esos conductores. Bien. Tenemos todavía casas en Valparaíso con tapones. ¿Acuerdan los tapones que hay que comprar los filamentos? Sí. Eso que saltaban. Eso que saltaban. Todavía existe. Entonces, si estamos dando un paso para adelante, como dije la vez anterior, estamos dando 2 pasos para atrás, si esto no lo compartimos y no lo abrimos a la comunidad, la información. Perfecto. Y también hacer responsable, como se dice acá en el artículo, a los propietarios. Son los propietarios los que son responsables bajo ley de mantener su instalación eléctrica y a su vez, como dice usted, que todos son chasquillas, por ley hay un artículo, el artículo 92 de la ley de instalación eléctrica, solamente los instaladores autorizados con una licencia similar a esta, emitida por la SEC, o un certificado que acredite que tiene los conocimientos técnicos para ejecutar una instalación, son los únicos autorizados de ejecutar una instalación eléctrica en Chile. Perfecto. Lamentablemente, como estamos en Chile, hay una palabra que por ahí escucho, hágalo usted mismo, dice. Sí. No sé si la conoce. ¿Está bien? Sí. Hágalo, pinte usted mismo, ponga la cerámica usted mismo, pero la instalación eléctrica déjesela al profesional competente. Sin duda. Ahí va el tema de la fiscalización y de la responsabilidad de los propietarios. Sí, hemos aprendido en el último tiempo, Daniel, a propósito de la pandemia, esto de bueno, en comunicaciones se maneja el concepto precisamente de comunicación de riesgo. Y yo creo que aquí viene muy bien, no solo en sociabilizar estas modificaciones a la ley, sino que además de alertar, entendiendo, mira, me colocaba en la siguiente situación, ampliaciones que son muy corrientes y habituales en Valparaíso por técnicos probablemente no calificados, y ahí es donde yo digo, claro, si eso sería cosa de salir a recorrer la ciudad como para darse cuenta, pero ahí hay que hacer un trabajo efectivamente de fiscalización, porque yo podría apostar, y tú tienes más los conocimientos, no sé si el dato exacto, pero yo me imagino que muchos de esos maestros, maestras que trabajan en ese tipo de obras, no están calificados, llevan haciendo esto probablemente por mucho tiempo, pero ni siquiera tienen certificación, ¿o me equivoco? Mire, como dice usted... Manglio, déjame que pueda comentar también... Daniel. No, disculpe. Sí, es que más allá del tema eléctrico, eso se da en todo ámbito. Sí, claro. En el último tiempo, sobre todo, hay como una cierta permisividad que se ha ido generando por esto que hablamos de la falta de fiscalización y la falta de un plan de comunicaciones que hable de esto y de los riesgos que implica. Porque por un lado está lo que hablábamos de los inmuebles antiguos, los cuales, como dijo muy bien Manglio, tienen los tapones, tienen estos cordones, estos cables con cordones de género incluso. Uno se topa permanentemente con ese tipo de instalaciones cuando remodela una casa. Y están estas ampliaciones que, sin ni siquiera comentar el tema de las tomas que se cuelgan a la luz eléctrica, digamos, pero en lo que son la ampliación del 10%, por ejemplo. La persona llegó al 10% y amplió su casita, pintó la reja, como nos comentaba don Manglio, y nadie actualizó su sistema eléctrico. O si hizo una ampliación, nunca tuvo idea, porque no lo saben. Acá porque no hay un plan de comunicación, deberían saberlo, pero no se sabe, de que cada modificación que uno le hace al inmueble tiene que estar visado por la dirección de obra, y la dirección de obra para entregarte una recepción exige el certificado, el T1 que se llama para el tema eléctrico, el T6 para el tema de gas, y el certificado de dotación de agua y alcantarillado. Y ese tipo, si es que hay modificaciones, y ese tipo de cosas la gente la omite, creyendo que se está ahorrando dinero, pero lo que pasa después es que tenemos estos mega incendios urbanos en que no solamente se pierde esa propiedad o la de los vecinos, sino que lamentablemente
hemos visto que hay vidas en juego. Perdón, Daniel, y coincidamos en que es muy probable que esas modificaciones o instalaciones que se adosan a las viviendas sean informadas a la Dirección de Obras para su autorización. Eso debe ser un porcentaje, pero... Mínimo, mínimo. Yo creo, si tú, como tú dijiste, uno que recorre cualquier calle de la ciudad y ve las nuevas ampliaciones que se han hecho en los 2 o 3 últimos años, te aseguro que, mira, con suerte, una que otra tendrá permiso. Eso es súper complicado. Eso es súper complicado porque habla como de un descontrol, de un desgobierno, una falta de autoridad. Por lo general, uno veía hasta hace un poco tiempo atrás que la gente, por muy modesto, muy pequeño que fuera, estaba preocupado de regularizar su casa, o si es que iba a hacer una ampliación, consultaban algún equipo técnico. Hoy en día pareciera que eso fuera para los tontos, no sé, como que los vivos llegan y construyen, digamos, ¿no? Y eso, claro, y eso está generando un problema que nos va a venir de vuelta en los próximos años, porque yo creo que estas situaciones, ligadas al cambio climático, ligadas a la obsolescencia de las estructuras que ya están, como su palabra dice, ya quedando obsoletas, y no tienen mantención de propietarios no residentes, en laderas sobre el 30%, donde los muros de contención tampoco han sido examinados, qué sé yo, después de una gran cantidad de terremotos que han sido afectados, donde hay situaciones de agua y alcantarillado informales que van generando muchas veces recorridos inusuales de agua por lugares que no corresponden. En fin, todas las situaciones que van a llevar a una serie de desgracias que, bueno, en mi próxima comisión de patrimonio vamos a llevar un estudio que hizo la Santa María sobre un plan de riesgo que se está haciendo ligado al futuro plan regulador, que por ahí está la clave. Perdón, Daniel. Manglio estaba pensando, estamos en diciembre y a propósito de la sobrecarga o el recalentamiento, muchas y muchos utilizan, por ejemplo, entre otros artículos, los alargadores, estas zapatillas, a veces ni siquiera con certificación de la SEC, y no es una, a veces una sobre la otra. ¿Cuáles son las principales recomendaciones a poco ya de ir cerrando el programa? Bueno, por mi parte, una de las recomendaciones es justamente los incendios en Valparaíso, por voz de bomberos, el más del 70% son producidos por sobrecarga o sobrecalentamiento de conductores. En estos momentos en las propiedades se suma el hervidor de agua, que consume mucho, el microondas consume mucho, el horno eléctrico consume mucho. Esas 3 cosas son fatales si enchufamos las 3 a la vez. Eso debilita al conductor, lo sobrecalienta. Muy buen dato, muy buen dato. La lámpara, el enchufe de la radio, esos son consumos normales que una instalación lo puede soportar, pero cuando se enchufan muchas cosas de gran consumo a la vez, producen los recalentamientos de conductores. Y si los calentadores, todas estas estufas eléctricas. Las estufas eléctricas, sobre todo en invierno, claro, justamente. Esos ventiladores, calefactores que lo venden mayoritariamente en invierno, también consumen mucha energía. Y si no tenemos una protección en el tablero, como el protector diferencial, como si no tenemos el automático, que es el termomagnético que corta cuando hay una sobrecarga, y el protector diferencial corta cuando hay un contacto directo de la persona con un artefacto metálico. Este es indispensable, estos 2 elementos son indispensables en un tablero de una casa. Y además de eso, como decía usted, es cosa de cultura general de la población que elija un instalador autorizado, que entre a la página de la superintendencia y busque un instalador autorizado responsable, puesto que con esa persona tiene las garantías legales, civiles y penales, por tener una licencia y ser registrado en la superintendencia. No así con el maestro Chasquilla, puesto que a él no le va a responder por ningún lado, porque no está registrado en ninguna parte como calificado. Sí. Y como recomendación, como le digo, bajar los consumos cuando sean mayoritarios, no usar zapatillas, como se dice, que no estén certificadas por la SEC. Todos los productos de la SEC tienen un código QR. Uno saca la foto ahí al código QR y ve si inmediatamente si está certificado el producto. Pero igual, de alguna manera, entran esas zapatillas por otro lado y que no están certificadas y que se recalientan y que nadie las ve. Sí, que tiene que ver con un costo. Probablemente hay un diferencial allí. Lo barato sale caro. Sin duda. Eso es como lo general. Perfecto. Claro, sabes que ya al momento del cierre, Manglio
Daniel estaba mostrando elementos que son, y perdón que lo diga, pero cualquiera de nosotros, o de algunos, o de la mayoría, vamos y los observamos en casa. Pero da cuenta también el no tenerlos de la vulnerabilidad de la ciudad y de la población. Porque eso significa invertir, no sé si es mucho o poco, pero significa invertir, no solo quien te lo instala, sino que además de comprar y hacer una revisión. Y ese puede ser un pero, Daniel. Creo que me quedan, déjame decirte, 2 minutos para cerrar el programa. Oye, Carlitos, ¿puedo hacer esto? ¿Puedo compartirlo, no? Por favor, perfecto, ahí está. Esta es la foto aérea que tomó la empresa Dron Latitud 33, que nos donó para la Comisión de Patrimonio, en la cual se ve el incendio de Cerro Mariposa. Y ahí tú puedes fijarte todos los elementos que yo hablé, aparte del tema eléctrico, está hablando Don Manglio, los temas que son los clásicos de Valparaíso, que generan riesgos no solamente en la parte eléctrica, sino en lo que es la mantención o la estabilidad de la casa y por lo tanto de los barrios. Aquí finalmente fueron 8 casas las que se vieron afectadas, y tú tienes acá todos los elementos, pues las pendientes sobre el 30%, inmuebles antiguos sin mantención, ampliaciones que seguramente no están regularizadas. ¿Perdón? No hay cortafuego. No hay cortafuego, tramas urbanas complejas. Entonces, para que esto, mira, estamos al lado de un monumento nacional también, que es el ascensor Mariposa. Toda la razón. Para que esto se pueda revertir, hay que tomar medidas que son estructurales a nivel, como grandes, nacionales, digamos. Una es, está la figura en la ordenanza de generar polígonos de construcción obligatoria. Eso detiene inmediatamente la especulación inmobiliaria, obliga a los propietarios o a hacerse cargo de su inmueble, o vender, si es que no pueden, o los sitios de heriazo enormes que a veces terminan siendo toma, construir. Eso es por un lado. Lo que te decía desde el tema del municipio. El municipio debe, con fondos, incluso los puede postular, debe hacer un catastro, un inventario urbano de lo que hay, y meterse en las propiedades, analizarlas, puede hacer una alianza virtuosa con las universidades para tener, pero hay que hacer ese catastro para poder saber sobre ese 60%. Y finalmente, todo este tema de mantenciones, qué sé yo, hay un convenio que hizo el municipio años atrás, en la administración anterior, con Chilquinta, donde a través de la cuenta de la luz se le pagaba la pintura de fachada. Yo invito, dado este estado de emergencia, que a través de Chilquinta podamos pagar en varias cuotas, 4 años, 48 cuotas, una actualización eléctrica. Eso sería fantástico y sería un beneficio real para que la gente pudiera actualizar su sistema eléctrico. Hasta ahí lo dejo. Muchas gracias por su programa. Buena iniciativa de verdad. Como siempre, Daniel, pensando en la ciudad y en el riesgo, y no queremos damnificados ni muertos producto de la irresponsabilidad muchas veces, y hay que decirlo. Aquí hay quienes tienen la responsabilidad local de la autoridad, como también cada una y cada uno de los ciudadanos que habitamos esta ciudad puerto. Manglio Sosa Galvez, gracias por habernos acompañado hoy día, vicepresidente del Colegio de Instaladores Electricistas de Valparaíso, y al concejal Daniel Morales. Un minuto. No, tengo que cerrar, discúlpame, pero sí me comprometo a otra cosa. Me comprometo a hacer otro programa, Manglio, por favor, para que esté a nuestra disposición, porque si no, el director ya no sabe cómo me hace. Pero sí comprometámonos a tener una segunda vuelta para entrar en mayores detalles. ¿Les parece? Sin problema. Muchas gracias. Gracias, Manglio. Gracias, Daniel. Chao, Manglio. Chao, Carlito. Nos vemos. Gracias. Hola, mi amor. Papá, mamá, estuve pensando y voy a entrar a estudiar este año, pero algo relacionado con las ciencias. Eres porfiado, hijo. Como tu padre. Te felicito, pues, hijo. Tienes que estudiar lo que te apasiona, pues.